O sea, somos tan mediocres, hermano, tan mediocres, tan cabezas duras, que creo que es tiempo que apoyemos precisamente a aquellas personas, nuevos talentos, nuevos jóvenes con un llamado fresco, porque el vino nuevo es fresco en odres nuevos. Queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más, a una entrega más de Platiquemos. En esta oportunidad nos sentimos muy privilegiados de parte de Dios porque tenemos a una leyenda viviente entre nosotros, a alguien que nos ha bendecido y en platicamos de la palabra de Dios, aprendemos de la palabra de Dios, pero también conocemos a gente que ha entregado su vida al servicio de Dios. Y en esta oportunidad yo creo que no necesita presentación. Tenemos entre nosotros a Raúl Garciani desde la ciudad de Chihuahua, México, fundador, vocalista y guitarra principal de Strike 3. Bienvenido, Raúl, a Muchísimas Platiquemos. gracias, mi hermano, muchas gracias. Contento porque yo las veces que he visto a Marlon, y bueno, esta segunda vez que vi a mi buen amigo Marlon, le decía, oye, yo vine aquí a dar un concierto y confundí el lugar de Pana a, ¿cómo se llama este lugar? Atitlán. Entonces siempre me quedé con eso de que no, pues yo estoy equivocado, pero ya vine aquí hace ya unos 10, 11 años, ¿no? Más o menos, si no 13 años No, aproximadamente. sí, era bastante. Sí, de hecho, Strike 3 siempre marcó nuestras vidas. En mi caso personal, la canción Enamorado de ti me marcó muchísimo porque estaba pasando una etapa donde uno tiene que soltar ciertas cosas por amor a Dios. Y en una de esas caminatas que yo, te diste cuenta, la entrada de la aldea hasta llegar al pueblito, yo venía caminando en ese trayecto y escuchando esa canción y sonaba esa parte: si las cosas fueran fáciles, no tendría que llorar por ti. Y sentir eso, como Dios ha usado tu vida, y nos gustaría pues entrar de lleno a este episodio con Strike 3. ¿Cómo fueron los comienzos de Strike 3? Pues mira, todo empezó en un campamento. De hecho, yo fui a un campamento cristiano que en aquel entonces pues hacían reuniones, ¿verdad?, de jóvenes, y habían más de 4 o 5 mil jóvenes. Entonces a mí me tocó ir a ese campamento. Ahí Dios me hizo el llamado en el campamento, y el evangelista que estuvo ministrando toda la semana, el que compartió el mensaje durante la semana, él dijo, tráiganme ese joven que está allá. Entonces yo ya había tenido un encuentro con Dios y dije, vean a este joven. Él en menos de un año, no, en un año Dios le va a dar un grupo de rock y va a recorrer gran parte del mundo. Y en ese entonces, rock cristiano. Sí, ha sido un tabú, ¿no? Ha sido un gran tabú. Pero fíjate que Strike 3 nace a raíz de ese llamado en el 2002, y sí se cumplió lo que esta persona había dicho, sin conocernos obviamente, que iba a tener este grupo de rock. Nace Strike 3 en el 2003, fundé Strike 3 junto con Israel Ortiz, que estaba en aquel entonces en el bajo, ¿verdad? Estuvo Moisés Moreno en la batería, y nuestro manager y productor ejecutivo, que fue Sergio Madrid, todos de la ciudad de Chihuahua. Bueno, yo de una ciudad que está como a 30 minutos de la mera ciudad de Chihuahua, que es Aldama, Chihuahua. Un saludo a mi gente, al rancho, con mucho gusto. Y ahí, así nació esto, viejo. Fíjate. Nace Strike 3. Uh-huh. ¿Cuál fue la visión, Raúl? La visión de Strike 3. Mira, siempre quise demostrarle, hasta la fecha, sigo intentando y demostrarle a la gente que hay esperanza para cualquier persona. No importa quién seas, lo que hayas hecho. Obviamente, pues cada acción tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Pero más allá de las consecuencias, hay una esperanza que nos define a los que creemos en Cristo, ¿no? Nuestra redención viene a raíz del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces la idea mía desde el inicio era compartir el mensaje a través de la música con rock. Obviamente ha habido una evolución, ¿no, loco? O sea, desde Vivir Así, desde Intensity, Strike 3 Light, y el último disco que saqué, Llévate el Tiempo, ¿no? Entonces ha habido una evolución. Después me lancé como solista,
el disco de Raúl Garciani, que precisamente le puse como título Redención. Entonces esa canción que hice también es como que un contexto de lo que vivimos día a día, ¿no? Cómo Dios nos redime a pesar de la imperfección, a pesar de los tropiezos. Y sí, o sea, vuelven a reconstruir, vuelvo a reconstruir lo de Strike 3 con nuevos integrantes, la alineación que viene siendo hoy Diego Ramos en la batería, que le mando un saludo a mi hermano Diego, a su esposa, a su familia. Ellos son pastores. Mis bateristas recién los llamaron pastores. Diego viene de una familia, de un linaje de pastores, ¿verdad? Sus padres, creo que si no me equivoco, tienen 9 iglesias muy grandes, muy importantes en la ciudad de San Luis Potosí y en sus alrededores. Y está mi bajista Chris Fallen, que él es de la ciudad de Texcoco, México. Entonces ahí estamos. Con la nueva alineación de Strike 3, resurgiendo prácticamente. Ajá, ok. ¿Alguna vez, Raúl, en esto de la música, porque siento que lo que más cuesta son los comienzos, ¿no? Muchos jóvenes, muchos músicos que empiezan como que a abrirse camino, pero en ese proceso muchos tiran la toalla. ¿Alguna vez pensaste en eso? Yo tiré la toalla varias veces. En mis inicios, y no en mis inicios, ya estando como Strike 3, por muchas cosas que yo viví, que pasé. Pero ¿sabes algo? Es que mira, el llamado al ministerio, llámese cual se llame el llamado que Dios te haya dado, va más allá de una emoción. Es un compromiso entre tú y Dios. Entonces, si tú aceptas servir a Cristo, lo estoy entendiendo y lo estoy viviendo hasta el día de hoy, que justo acabo de cumplir 22 años de carrera, 22 años de servicio a Dios, 22 años donde he tenido altibajos como cualquier ser humano, me he tropezado, he caído, he cometido error tras error tras error. Mas, sin embargo, la gracia de Dios ha estado conmigo, me ha ayudado a mejorar mi vida, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me dejó muy marcado. Un día leía yo la palabra de Dios en Jeremías 1, del 4 al 9, que dice: yo te escogí desde antes de que nacieras y te puse por profeta sobre las naciones. Ese versículo a mí me marcó totalmente, hermano. Y en las veces que yo llegué a tirar la toalla, que yo decía, ya no quiero saber más de Strike 3. De hecho, hubo un silencio de 10 años, de 10, 11 años, por tantas cosas que habían pasado. Hubo un gran silencio, pero entre ese proceso, Dios rehabilitó mi vida, mi corazón, mi vida personal, mi vida sentimental, mi vida espiritual, que todavía lo sigue haciendo, porque estamos en un proceso. Estamos de acuerdo que en su palabra dice: la buena obra que yo comencé, Él la va a terminar y Él la va a perfeccionar. Hasta el día de Cristo, no aquí. No así aquí, exactamente. Seguimos en el proceso de santificación, y eso es lo que muchas veces siento yo, Raúl, cuando Dios nos toma, nos escoge para predicar, para cantar, para ordenar sillas, o sea, nos llama a su servicio, independientemente de lo que mencionabas. El llamado de Dios ahí está, de nosotros depende desarrollarlo o no. Dios te ha dado, en tu caso, a Strike 3, te ha dado, como mencionábamos fuera de cámaras, esa vasija que Dios te ha dado. Ahora, como personas caemos, como personas tropezamos, y siempre, muchas veces las personas piensan o tienen ese pensamiento, ese paradigma en sus mentes de que uno que Dios lo tomó para servir, uno ya no tiene que fallar, uno ya no tiene que caer. Más sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el justo cae 7 veces. Y no es un número, solo tiene 7 chances, no. O sea, el justo cae 7 veces, pero Jehová lo levanta. Y ahí es donde caemos, siento yo, Raúl, de que no somos nosotros. Al final de todo es la gracia de Dios. La gracia de Dios levantándonos una y otra vez. Y siento que en esta etapa, ahora que mencionas que Strike 3 vuelve, y ya volvió, y a lo grande, vuelve Strike 3 después de este silencio, donde sin duda alguna Dios trabajó, donde Dios trató con tu persona. Me imagino
que hubieron también esos momentos de volver a escribir canciones. ¿Cómo es tu proceso creativo, Raúl? Fíjate que no sé, ¿verdad?, cómo explicarlo así a grandes rasgos, pero se me da muy rápido el escribir una canción. O sea, yo lo que escribo más son historias, experiencias, no escribo metáforas o fantasía. Yo escribo mucho mis vivencias y lo que yo veo en la calle, lo que veo a los chicos, señoritas en circunstancias muy deplorables, ¿verdad? O simplemente ver a un hermano que se salió de la iglesia por algún fracaso, llámese el que se llame, y eso lo voy como que escribiendo, ¿no? Para poder dar un mensaje, decir que sí se puede cambiar. Desafortunadamente, dentro de los cambios, mijo, tocando ese tipo del tema que me preguntaste, es cómo es mi manera de escribir. Desafortunadamente, dentro del gremio del círculo cristiano existen personas con una actitud de que si caíste, llámese fornicación, pornografía, alcoholismo, drogadicción, lo que sea, dentro de la iglesia hay mucho asesino espiritual, que aunque tú hayas cambiado, ellos como que son los ayudantes de Satanás, yo le digo, porque si Cristo a mí me perdonó por haber sido, digamos, un fornicario, un alcohólico, un drogadicto, si Cristo a mí me perdonó, quien Él es el dador de la vida, porque hay gente, hermano, que les gusta mucho decir, es que Raúl era alcohólico, Raúl era drogadicto, Raúl era esto, o cualquier persona, ¿no? Pero a veces la gente, hermano, tiende mucho a seguir lastimando, apuñalando. Y si vemos que cae un hermano de la iglesia, nos encanta, no sé por qué, hermano, así como que pisotearlo, que no se levante. Entonces, cuando escribo letras, yo escribí una que se llama Serpientes y Traidores, Traitors and Snakes, en Redención. Habla precisamente de un personaje que convivió conmigo, estuvo conmigo y recibí una traición como no tienes idea, ¿no? Y encima estar soportando por los errores esa espina que la misma gente fue también parte de. Entonces empecé a escribir ese tipo de cosas. Entonces, es genial también, más allá de la adoración que le damos a Dios cuando escribimos, también es genial dar la guerra y romper las cadenas que muchos quieren ponernos, esos grilletes, ¿no? Y atarnos, ¿no? Wow, qué interesante eso, lo que mencionas de que la iglesia, como que nos hemos acostumbrado a eso. Alguien cae y nosotros nos encargamos de matarlo completamente, pero la palabra de Dios no es así. Nos da pautas de cómo tratar a aquel que falló. Okay, sí, está la disciplina, está la corrección, pero también dice la palabra de Dios que hay que restaurarlo con amor, con mansedumbre. Esa es la disciplina bíblica. Y mencionas esto, y esto lo escuchaba hace algunos meses, creo yo, creo que lo decía Dante Gebel, de que nosotros apuñalamos a nuestros soldados, a nuestros propios soldados, aquellos que han entregado su vida en el servicio de Dios, aquellos que Dios los ha usado para bendecir nuestras vidas. Tu persona, ¿a cuántas personas Dios ha bendecido por la música que te dio? Son miles de personas. Son miles de personas en el mundo. Guatemala, un país que te ama, un país, siento yo, que te ha adoptado. Sí, demasiado. Guatemala, yo amo mucho este país, como se lo contaba a Marlon, te lo he contado a ti, quienes estamos compartiendo. Amo todos los países donde he estado, pero hay algo que me gusta mucho de Guatemala, es esa calidez con la que me han abrazado también, ¿verdad? No quiere decir que los otros países no, al contrario, o sea, Dios me ha dado esa bendición de poder ser parte y compartirles a ustedes lo que creo que Dios me ha prestado, que es el mensaje de salvación. Entonces sí, desafortunadamente, mi hermano, tocando un poquito ese tema, cuando entramos al ejército de Dios somos soldados y hay veces que salimos heridos, y no tanto heridos por una batalla espiritual o como lo digamos, más bien somos heridos a veces por el diario vivir. Somos seres humanos que muchas veces dejamos hasta de orar, dejamos de buscar a Dios, y la consecuencia es de que caemos en algo
Y ahora sí que nuestro deber como hijos de Dios, como soldados, es de que si vemos a uno de los nuestros caídos por causa de la droga, que el adulterio, que la prostitución, que el alcoholismo, que la drogadicción, llámese lo que se llame, creo que nuestro deber no es dejarlo tirado, hermano. Jalarlo. Es jalarlo. Y a mí me pasó una etapa muy fuerte cuando a mí me toca esta pausa que yo tuve, porque yo pausé Strike 3, porque me daba risa, porque yo miraba en algunos comunicados que decían que Strike 3 me habían sacado de Strike 3 porque yo había caído en alcoholismo, había caído en drogadicción. Y no, pues ¿cómo me van a sacar? Pues si yo soy el fundador. Si yo soy Strike 3. Entonces, si yo soy Strike 3, exactamente, ¿verdad? La honra y la gloria es para mi Señor Jesucristo. Pero sí, hermano, yo tuve una etapa muy fuerte. Yo paré Strike 3 porque yo ya no podía llevar la vida que llevaba. Yo llevaba una vida de alcoholismo y drogadicción, a pesar de que ya había conocido a Cristo. Entonces, yo doy gracias a Dios, fíjate bien, doy gracias a Dios por aquellos hombres y aquellas mujeres que hacen que el evangelio valga la pena. Porque cuando yo estuve en la necesidad, hubo mucha gente que sí me dio la mano. Cuando me vieron desnudo, me cubrieron. Cuando me vieron hambriento, me dieron de comer. Cuando me vieron sediento, me dieron de beber. Entonces, no es que todo esté perdido, no, pero en un panorama gris y oscuro, cuando estás pasando por un proceso, llámese divorcio, llámese lo que se llame, desafortunadamente, no generalizo, pero hay mucha gente que ama a Dios y te da la espalda. Pero también hay gente que ama a Dios y te extiende la mano. Entonces, de ahí viene mi manera de escribir. Creo que por eso hay mucha gente que hasta el día de hoy escuchas un enamorado de ti, escuchas un vivir así, un jamás, un nazareno, y la gente se conecta. No sé si te has fijado el efecto Strike, yo lo digo así, el efecto Strike 3, que no mueren las canciones, hermano. Parece que salieron ayer los temas, ¿no? Parece que salieron ayer, no muere, pero es que es la gracia de Dios, hermano. Al final, todos somos instrumentos en manos de Dios. No es del que corre. Exacto. Es del que Dios tiene misericordia. Sí, mijo. Y algo que yo me daba cuenta hace un par de años, un concierto en Shela, que llegaron varias bandas, recuerdo, y también Metamorfosis de El Salvador. Tocaste ahí y recuerdo que había mucha gente por el lugar donde se hizo el evento, había mucha gente tomada, y yo recibía esto de parte de Dios. Valerio, aquí hay gente que servía en la iglesia, aquí hay ministros de alabanza, aquí hay músicos, aquí hay predicadores dentro de esa gente que está tomando, que se está drogando. Exacto. Había mucha gente y lo curioso fue que cuando tocaste tus canciones, todos coreaban las canciones, se sabían las canciones de Strike 3. Sí, hermano, sí lo vi. Se sabían las canciones de Strike 3. Y de ahí Dios me dice, así como Elías, que era un profeta de Dios, que Dios lo usaba, pero después tuvo un proceso difícil que fue y se escondió en una cueva. Dios fue a buscar a Elías. Ahora, estos soldados de Dios que habían tropezado, que la iglesia, no en general, porque como mencionas, hay hermanos que se encargan de levantar, de abrazar, de acompañar, pero en la mayoría de casos siento yo que los apuñalamos, los terminamos, les damos el tiro de gracia a nuestros soldados, y están ahora en esa cueva de alcoholismo, están en esa cueva de drogadicción, están en esa cueva escondidos. Pero llega un momento donde Dios les habla, y siento que Strike 3 ha sido un instrumento para que esa gente sienta nuevamente que Dios no los ha dejado, que Dios está con ellos y para ellos, que la gracia ahí está, que no es del que cae, no es del que tropieza, es del que Dios tiene misericordia. Y Romanos 8, yo le llamo el Super 8, Romanos 8, porque empieza diciéndonos que no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación, ya no vivimos bajo condenación. Y termina este capítulo diciéndonos quién podrá separarnos del amor de Cristo. Que es en Cristo. Ya sabes qué dijo, perdón que te interrumpa. Es que es bien interesante. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?
Y eso es a lo que voy, y yo invito y exhorto a aquellas personas que les gusta mucho apuntar y señalar, y si vio que a su hermano o a su hermana cayó en un problema, llámese lo que haya caído, dejemos de apuntar, porque al final nosotros no somos quienes vamos a redimir al caído, nosotros no somos el que vamos a restaurar al necesitado, que creo que es necesario que la gente lo entienda, pues que es Cristo, que es la roca, Él es el que nos da la oportunidad de seguir continuando, ¿verdad? Entonces, sí, hermano, creo que una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que me haya dado la oportunidad de haber formado esta banda de rock, Strike 3. Han sido etapas muy fuertes en mi vida, muy buenas y también muy malas, pero entendamos, es el proceso de ser un ser humano y vivir, aprender, redireccionar. Vaya, es lo que le digo a Dios todos los días cuando me levanto en las mañanas. Dios, dame sabiduría, por favor. Porque no la quiero seguir regando, mi Dios. Pero dame sabiduría, dame sabiduría. Con el simple hecho de abrir mis ojos cada mañana es como que, wow, qué brutal despertar y saber que hay alguien conmigo las 24/7 y es Jesucristo, ¿me entiendes, hijo? Pero sí, estamos aquí, como te lo decía, Strike 3 regresó muy fuerte con esta gira que tuvimos hace poco en el país de Colombia, que le mando un saludo a nuestra gente de Colombia. Ahí estuvimos terminando la gira. Y ya me dice Dieguito, el baterista, y Chris Fallen en el bajo, me dicen, ¿por qué no retomas Strike 3? ¿Por qué no volvemos a formar Strike 3 contigo? Yo, ¿sabes qué? Pues démosle, ¿verdad? Retomé Strike 3 y sacamos el primer video que se llamaba Invisible. Luego después, Tiempo. Dios mío, ha sido una jornada impresionante, que ahora volvió otra vez, pero una cosa impresionante, cómo Strike 3 agarró tanta fuerza, hermano, ¿me entiendes? Pero sí, hay cosas que yo me identifico, como la historia de Elías. Tuvo miedo después de la amenaza, pero era un proceso y una manera en la que Dios nos enseña. Yo también me tuve que esconder por miedo, tal vez, por un fracaso. Pero dentro de eso que yo me escondí, que yo más bien me resguardé a buscar a Dios, a restaurar mi vida, Dios nos renueva las fuerzas. Diga el débil, fuerte soy. Exacto. Y de hecho hice una canción que se llama Fuerte. Todavía no sale, pero ustedes la escucharon. Pero la escucharon, ¿te acuerdas? Ahorita sí, claro. La escuchamos. Ajá. Todavía no sale. Y viene fuerte, sí. De hecho, de eso habla. Diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Entonces, es lo que creo que caracteriza Strike 3. Tal vez mi música, bueno, en el disco de Redención, creo que lo hice más cristocéntrico. Hablé mucho de Dios. Pero si te fijas en todas mis discografías, yo no hablo de Dios directamente. Explícitamente. Explícitamente, porque mi trabajo es evangelístico. Entonces, para poder entrar a un bar donde la gente está tomando, se está metiendo cocaína y todo ese rollo, pues no puedes llegar así nada más de un gloria a Dios, aleluya. Hay que tener una estrategia sabia bajo la dirección de Cristo. Y entramos con un mensaje y la gente disfruta, piensan que es una canción para alguna nena o algo. Y en el momento que empiezo a cantar, empiezo a ministrar en un bar o en donde sea, y la gente se queda, son cristianos. Y sabes que es lo chido, que esa gente se le siembra la semilla. Me ha tocado ver casos de gente que conoció a Cristo en un bar, bien drogado y bien tomado. Entonces ahí es donde yo le doy gracias a Dios, porque ese es mi llamado, mijo. Mi llamado, creo yo que a mí me encanta compartir en la iglesia, amo la iglesia, doy gracias a Dios por la iglesia. De hecho, mañana, sábado, vamos a estar con Marlon aquí mismo, precisamente en Pana. Voy a estar compartiendo en la iglesia. Me encanta compartir, pero mi visión es afuera. Evangelizar. Porque hay gente que jamás va a tocar una iglesia. Exacto. Hay gente que tal vez jamás va a llegar a una iglesia. Entonces ahí es donde Dios nos manda a ir por el enfermo, ¿no? Porque pues nosotros fuimos enfermos y todavía seguimos en el proceso de, ¿cómo se le llama? La recuperación, ¿no?
¿cómo se le llama? ¿Restauración? La restauración, exactamente. Entonces, pues eso, en eso andamos. En eso ha estado Strike 3 y cómo ha sido esto cómo es una experiencia de recibir este testimonio que me cuentas de gente que estaba tomada, estaba drogándose. ¿Has recibido estos testimonios de gente? Wow. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Me siento con un gran compromiso, mi hermano. Mira, Strike 3, Dios lo puso con un gran propósito y mi deber es compartir el mensaje de salvación a través de la música y escuchar personas con testimonios fuertes y no solo gente drogándose o alcoholizándose. He recibido y recibo mensajes de gente que, por decir, hay una chica que es un caso que para mí fue muy brutal el caso. La habían abusado varias personas y a raíz de la violación la embarazaron. Ella se iba a suicidar. Ya embarazada se iba a suicidar. Escuché una canción de Strike 3. Obviamente que la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Solo somos un vínculo, ¿verdad? Somos un vaso, ¿verdad? Y Dios le habló a través de una canción y no se suicidó la chica, fíjate. Pero digo, hacemos un papel muy importante acá afuera, pero también necesitamos que dentro de ese proceso la gente que no profesa la música que yo hago, por lo menos tengan un poco de compasión con el homosexual, con la prostituta, con el drogadicto, con el satanista, con lo que se llame, porque necesitamos gente ya dentro de la iglesia, porque yo afuera estoy haciendo un papel, no es fácil el papel que estoy desarrollando, pero sé que va conmigo el Señor Jesús. Pero es importante, hermano, tener dentro de nuestras iglesias gente preparada, hermano, porque hay mucha ignorancia en pleno siglo XXI. O sea, vienen homosexuales, vienen transvestis, vienen lesbianas, y en vez de recibirlos en la iglesia para compartirlo, nosotros mismos los corremos. Y digo nosotros mismos porque yo soy parte de un mensaje de amor. Entonces, eso es importante, hermano, que hay después de un mensaje compartido. Si, digamos, el drogadicto aceptó a Cristo en un bar, va a una iglesia, ¿dónde está esa gente? Nos hace falta, todavía nos hace mucha falta. Entonces, si Strike 3 desarrolla un papel muy delicado, y créeme, mi hermano, se los comparto, o sea, mi vida no es fácil, mi vida es de constante lucha fuerte, aparte porque la música, los que hacemos música, somos un arma de doble filo en manos de Dios. Entonces Satanás lo que busca es buscar todos los desvíos, exacto, desviarte totalmente para que no llegue el mensaje, entorpecer, pero ahí vamos. Qué interesante el papel, porque muchas veces nos sentamos y decimos, ok, Strike 3 es una banda cristiana, debería de mencionar más a Dios en sus canciones, o deberían de hacer esto, pero ahora entendemos cuál es la misión, ¿no? Ir por gente que realmente necesita a Dios, conocer a Dios. No digo con esto de que la iglesia no lo está haciendo erróneamente, no todo está mal, sino que necesitamos, lo que mencionas puntualmente, necesitamos gente dentro de las iglesias. Ok, tu papel es más como un misionero, va por las almas, pero en la iglesia necesitamos gente que abrace, que acompañe, porque evangelizar no solo se trata de que la gente repita una oración, sino que darle un seguimiento a la gente. Y eso ya no es papel de Strike 3, ese ya es papel de la iglesia. Y muchas veces esperamos, mencionas, viene un homosexual a la iglesia, no va a venir transformado. Necesita su tiempo de transformación, Dios va a trabajar en su vida, y no es del que siembra ni el del que riega, es Dios el que da el crecimiento. Así es. De nosotros, a mí me gusta mucho la historia de Ananías con Saulo de Tarso. Wow, la misión de Ananías no era nada fácil. Ananías ve a orar por Saulo de Tarso. Dios, ¿acaso no sabes que él asesina a los cristianos? Él los persigue, Dios. El llamado de Ananías era un llamado
a muerte segura. Sí, hermano. Pero obedece a Dios. Obedece a Dios, va y ora. Ora por aquel Saulo que después Dios lo transforma en un Pablo, el apóstol Pablo, que nos escribe una diversidad de cartas que en la actualidad Dios habla a nosotros a través de este siervo de Dios, pero hubo un valiente que fue a orar por él. Y ahora yo figuro esto a Strike 3. Strike 3 es un arma que va por ese Saulo. Y Dios trabaja en ese Saulo para convertirlos en siervos de Dios. Pero para la iglesia, esa transformación de Saulo a Pablo Sí. no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Raúl, le damos gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por Strike 3, por obedecer al llamado. Porque acá habemos diferentes generaciones. Escuchamos tu música. Aquí miramos a niños de 9 años, adolescentes de 15, nosotros que somos de 30 y algo, otros de 40. Has impactado a muchas generaciones, Raúl, y esto ha sido la gracia de Dios, y le damos gracias a Dios porque a través de tu música, aquí, una aldea que te mencionábamos, cuando llegó tu música aquí, Raúl, no teníamos conexión a internet. Cuando llegó tu música aquí a la aldea Cerro de Oro, no teníamos televisión por cable. Yo recuerdo, creo que mi primo compró un DVD de Vivir Así, creo yo, no recuerdo qué DVD sacaste. O sea, era una bomba en aquel tiempo. Cómo nos bendijo, cómo Dios habló a nuestras vidas en aquel entonces. Y ahí es donde miramos que Dios está en el asunto. Es que las canciones, como dices, no pasan de moda. No pasan. Sí, hermano, es lo que me deja a mí sorprendido, porque a donde vamos, el país que Dios nos lleve, no debe de faltar Vivir Así, Jamás Nazareno. Dios mío, o sea... Ahora, ¿qué viene para Strike 3, Raúl? Mira, estamos en plan de sacar el nuevo sencillo, ya estamos en eso ahorita, estoy trabajando en la producción, viene un nuevo video, a ver, que estamos con julio, agosto, como para septiembre aproximadamente de este año 2025, viene una gira muy fuerte por Argentina, y se van agregando los otros países, es Argentina, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, y vamos bajando hasta llegar a México. Entonces ahorita estamos en una propuesta muy interesante también con otros medios. Entonces sí, va muy fuerte, hermano. Gracias por volver a Strike 3, porque siento que hacía falta. Yo escribía algo hace poco y era de que falta, además de que falte música bien hecha, porque actualmente hay una epidemia de música, pero falta música bien producida, bien trabajada, porque nuestro Dios, dice el Salmo 33, que alabémosle, pero hagámoslo bien. Hacerlo bien requiere preparación, requiere inversión, hay mucho que hacer, y que Strike 3 vuelva, uno de los referentes de la música cristiana para mí, de los más grandes, que vuelva. Esto inspira a no tirar la toalla. Entonces, Raúl, gracias a Dios por tu vida, gracias por obedecer a ese llamado, y gracias por volver, por no tirar la toalla definitivamente, sino que confiar en el proceso, porque no se trata de nuestros tiempos, es el tiempo de Dios, no se trata de nuestro cronos, se trata del kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Y cuando Dios activa, no se trata del propósito, ahí está. El llamado ahí estuvo siempre, y siento que ha llegado el tiempo de Dios para Strike 3 y que esto redima a muchas vidas, que traiga a muchas vidas al redil de Cristo, y bendecimos el trabajo de Strike 3. Gracias. Sin duda alguna va a venir con unas sorpresas que nos van a llenar de mucha bendición. ¿Y en dónde pueden escuchar la música de Strike? Pues ahorita todo está en Apple Music, está en Spotify, está en Amazon Music, y bueno, en las redes que tenemos en Facebook, Instagram, está Strike 3 MX-, si no me equivoco. Sí, Strike 3-MX. MX, ajá, ahí nos pueden encontrar. Está Raúl Garciani en las redes sociales, en Facebook y en Instagram también. Ahí estamos ahorita.
Ahí están, ahí siempre entonces estar al pendiente de las redes para los lanzamientos, ¿no? Sí, vamos a estar ahí haciendo ya mención de lo nuevo, del nuevo video. Vamos a subir el póster de la gira internacional que tiene Strike 3 en muy pronto tiempo. Ok, entonces le pedimos a la gente que vaya porque Strike volvió este año, ¿no? ¿Este ¿O el año? No, ok. bueno, sí, fue el año pasado, como en diciembre, fue que del diciembre del 2024 fue que di la noticia de que Strike 3 regresaba con esta alineación que es Dieguito y Chris. Y pues emocionados a ver cómo nos va ya. Sí, porque ya estamos viendo incluso en redes, hace poco miraba, no recuerdo en qué canal, donde platicaban del retorno de Strike 3 Sí. y fue muy, muy bonito el ver cómo la gente estaba ahí como que a la espera de este retorno de Strike 3 y pues ahora estar al pendiente de las redes oficiales porque prácticamente la página de Strike 3 está empezando nuevamente. Entonces le pedimos a la gente que vaya a seguir, que le den me gusta, que den me encanta, que sigan a las redes de Strike 3, que se suscriban a los canales oficiales, ¿no? Que eso ayuda mucho para que el mensaje llegue a muchas más vidas. ¿Y qué consejo le darías, Raúl, a los jóvenes que están empezando un proyecto de música o de algún otro ministerio, pero que los están atacando? Muchas veces dentro de la misma iglesia los están, en vez de apoyarlos, les están dando la espalda. ¿Qué consejo Es te darías a triste, eso? ¿verdad? Ver estas situaciones, si nosotros estamos compartiendo un mensaje de amor y desafortunadamente somos muy ácidos, muy ásperos con las nuevas generaciones o con los nuevos estilos de música. Primero quiero dirigirme, ¿verdad?, a la gente adulta que tal vez no, ni adulta, o sea, al público en general que tal vez no le gusta el rock o no le gusta el reggaetón o no le gusta la cumbia o lo que sea. Si es con un mensaje de salvación, aunque no te guste la música, creo yo que es necesario que por lo menos ores por esa gente, porque tu oración apoya mucho y aporta mucho, porque esa gente se va a meter en lugares donde tú y yo nunca vamos a entrar. Entonces creo que es necesario ya, hermano, en estos tiempos ya no venimos a los pies de Cristo, pero somos como rivales. Que porque aquel canta rock, que eso no es de Dios, que eso es del diablo, que porque aquel está tatuado, que porque el otro no está tatuado. Y creo que ya es necesario, hermanos. Estamos viviendo un desierto y una hambre de amor, de fe y de justicia a la gente que no ha conocido a Cristo. Entonces necesitamos ya dejar el orgullo de que si yo no lo sigo porque aquel cayó y Dios no lo puede restaurar y que, o sea, somos tan mediocres, hermano, tan mediocres, tan cabezas duras, que creo que es tiempo que apoyemos precisamente a aquellas personas, nuevos talentos, nuevos jóvenes con un llamado fresco, porque el vino nuevo es fresco en odres nuevos. Entonces, y decirle también a los jóvenes y en general, no te des por vencido, loco. No fue ni tu mamá, ni tu papá, ni el pastor. Nadie te ama como Cristo te ama. Nadie murió por ti más que Jesucristo. Por Él hacemos las cosas, por Él vivimos, por Él soñamos, por Él creamos, por Él tenemos esa chispa de esperanza, porque sabemos que lo que hacemos es para honrar y glorificar a nuestro Señor, porque después de esto viene lo mejor, que es la vida eterna. Pero no te quedes con los brazos cruzados, ¿no? Hagamos equipo, por favor. Sí, eso es muy bueno, hacer equipo en la iglesia, no darle la espalda a los nuestros, apoyar, abrazar, no ser tan indiferentes a la situación. Dios puede usar la música urbana, puede usar el rock, puede usar el reggae, puede usar la salsa, el mariachi. Sí, que a mí Dios no es me un guste. burro. Exacto. Por eso me siento feliz. Porque me usó a mí. Sí, de hecho, Jesús mismo usó un burrito, un asno para montarlo. Y el hecho de que a mí no me guste no significa que Dios no lo use. No significa que Dios no lleve su mensaje a través de eso. Un último saludo, Raúl. No, gracias. Mira,
Gracias a mi Guatemala. Digo mi Guatemala porque siento que me han abrazado como un chapín más. Y siento el amor y el cariño. En serio, muchísimas gracias desde norte a sur de Guatemala, cubriendo todo este gran país, esta hermosa nación. Les doy las gracias por haberme hecho sentir un miembro más de la familia en Guatemala, que de hecho aquí estoy viviendo, por lo mismo también. Le mando un saludo a toda mi bella gente de mi país de México, a mi gente de Estados Unidos, a mis pastores Danny Gutiérrez, la iglesia Ground Zero. Le mando un fuerte abrazo a Sudamérica, a estos hermosos países que son muchos por mencionar, pero les agradezco a todo el habla hispana, ¿verdad? Porque es donde Strike 3 se ha desarrollado más en el español. A todos los que nos han apoyado, gracias. Los sueños se hacen realidad, y más cuando es con un propósito. Siempre hay maneras, siempre hay obstáculos, pero esos obstáculos son parte del proceso para enseñarnos Dios a madurar, a crecer, a caminar con fe. Les mando un abrazo enorme a toda mi gente hispanohablante. Muchas gracias, Raúl, por el privilegio de tenerte aquí. Bendecimos tu vida, bendecimos Strike 3. Que todo lo que hagas, Dios lo prospere y Dios lo use más allá de lo que puedas imaginar. Que Dios te bendiga y gracias a todos aquellos por estar al pendiente de Platiquemos. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Platiquemos GTV, y también un saludo cordial a todos los hermanos que nos visualizan domingo tras domingo TV. Muchas gracias, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga.